Mientras el coronavirus está en pleno avance en toda América y una parte importante de Europa sigue luchando arduamente para frenar el contagio y evitar más muertes, y en Estados Unidos el caos parece imparable, hay países que, si bien presentaron casos de coronavirus, lo pudieron dominar. ¿Quiénes son? ¿Qué estrategias usaron? Suecia, Nueva Zelanda, Islandia, Alemania son algunos de ellos. Tuvieron y tienen miles y miles de casos, pero pareciera que han controlado la situación, y lo hicieron mientras la pandemia sigue en curso, y ahí está la clave de su éxito y de la importancia de analizarlos. Uno de los países que tuvo un manejo excepcional de la pandemia fue Islandia. La clave ahí fue el testeo masivo a la población y acatamiento riguroso de las medidas de aislamiento. El país inició una cuarentena estricta en marzo y las pruebas comenzaron en febrero, un mes antes de que se detectara el primer caso positivo. Un 13,4% de la población fue analizada. La primera etapa consistió en testear a todos los que llegaban del exterior y luego hacían testeos al azar. En paralelo, hubo un fuerte seguimiento para rastrear a todos los contactos de las personas infectadas y un aislamiento muy estricto de los casos sospechosos. En el país nórdico, en total registraron 1.797 casos positivos de COVID, un 90% de recuperados y solo 10 muertos. De todas maneras, las autoridades sanitarias llaman a la prudencia y pidieron estar alerta los próximos meses para prevenir una segunda oleada de COVID. El gobierno ya prepara todo para la reapertura paulatina del país, debido a que en las últimas 3 semanas el número de recuperados supera el de nuevos infectados. Otro de los países que cantó victoria contra el virus es Nueva Zelanda. ¿Cómo lo hizo? Allí ya no hay transmisión local de coronavirus. There is no widespread undetected community transmission in New Zealand. We have won that battle, but we must remain vigilant if we're to keep it that way. De todos modos, la mandataria y funcionarios de su gobierno advirtieron que esta buena noticia no significa el final total de nuevos casos de coronavirus y que por eso conviene seguir tomando medidas. Se le pidió a la mayoría de los ciudadanos que sigan permaneciendo en sus casas en todo momento y que eviten las interacciones sociales en la medida de lo posible. Nueva Zelanda reportó menos de 1.500 casos confirmados o probables de coronavirus y 19 muertes en total. Su estrategia fue, en vez de intentar aplanar la curva, eliminar la curva de contagios, que consta de introducir medidas fuertes al comienzo de la emergencia para directamente evitar la introducción del virus en el territorio. Ante este panorama, en el país están reabriendo la economía, pero no la vida social. El gobierno dijo que los neozelandeses deberán adherirse a su burbuja, es decir, a un pequeño grupo de amigos cercanos o familiares, y mantenerse a 2 metros de otras personas. Las reuniones masivas aún están prohibidas. Los centros comerciales permanecen cerrados y la mayoría de los chicos no irán a la escuela. La frontera de Nueva Zelanda permanecerá cerrada. Tienen la situación bajo control, pero no bajan la guardia y te mandan a taclear si querés entrar. La primera ministra dijo que Nueva Zelanda podría haber tenido más de 1.000 casos al día si no hubiera aplicado medidas tan estrictas tempranamente, cuando solo registraba unas pocas docenas de casos. Otro de los países que tiene la problemática de coronavirus bajo control es Alemania. Así lo definió su ministro de Sanidad, Jens Spahn. Hoy, después de más de 1 mes y medio de restricciones, Alemania respira, promete una producción masiva de mascarillas y le ofrece ayuda a los países europeos más afectados. Alemania es uno de los países que no optó por un confinamiento estricto, pero sí impuso restricciones en todo el territorio, desde el cierre de las escuelas y lugares culturales hasta la prohibición de reuniones de más de 2 personas. Como casi todos los países, nada del otro mundo. Hoy tienen más personas recuperadas que nuevos enfermos. Glückwünsche significa felicitaciones en alemán. Ungefähr bei diesem Reproduktionsfaktor 1, also einer steckt einen an, der natürlich auch nicht
Das kann ich immer nur für eine Infektionskette sagen, ob einer einen ansteckt. Das ist dann ein Mittelwert, aber es ist ungefähr einer steckt einen an. Ese era el objetivo primordial de la canciller Angela Merkel, garantizar que el potente sistema sanitario no colapse. Los centros sanitarios alemanes tienen 40.000 camas de cuidados intensivos, de las cuales algo más de 10.000 siguen libres. Además, se realizaron hasta ahora test a 1.700.000 personas. Con esta estrategia de testeos masivos se consiguió aislar a gran parte de los enfermos, evitando así que contagiaran a más personas. Allí no faltaron respiradores, barbijos, ningún otro material sanitario ni millones de kits para hacer los test. Acá, a diferencia de otros países europeos, se ve que no hubo tanto recorte en el área de salud y vemos los frutos. Las tasas de infección han disminuido de manera significativa. De todos modos, esta etapa ganada es sin embargo frágil, advirtió Merkel, y para evitar un resurgimiento de la epidemia, instauró el uso obligatorio de mascarillas y, por supuesto, que siguen prohibidas muchas actividades. Los grandes eventos, como conciertos o competiciones deportivas, seguirán prohibidos al menos hasta el 31 de agosto. Sueco, 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 sueco. Le presento a uno de mis más grandes amigos, Sueco Johansson. Un país que optó por una estrategia bastante llamativa es Suecia. Allí tampoco aplicaron cuarentena obligatoria, pero además fueron mucho más flexibles en otras cuestiones. Mientras grandes ciudades europeas presentan calles desiertas, locales comerciales cerrados y balcones superpoblados desde hace varias semanas, los suecos mantuvieron los parques, bares y escuelas en funcionamiento. ¿Se volvieron locos? ¿O acaso saben algo que el resto del mundo ignora? Genius finds a way. En realidad no es que sepan algo que el resto no sabe, simplemente confiaron en la conciencia social de la población. Pero tampoco tanto, porque si bien no ordenaron confinamientos obligatorios, desde el gobierno recomendaron respetar el distanciamiento social y hacer lo posible para trabajar desde casa. Y a los mayores de 70 años se les pidió que se quedaran en sus hogares y evitaran viajes. Quizás los puntos más importantes que diferenciaron a Suecia de casi todo el mundo es que no cerraron fronteras y mantuvieron abiertos los centros de esquí que reciben miles de visitas semanalmente. Sweden's COVID-19 strategy has been under fire recently for being too lax, especially when we compare with other European countries. Amid a rising death toll, the Swedish foreign minister said this Friday that it's actually a myth that life goes on as usual here in Sweden. La tasa de mortalidad en Suecia es de alrededor del 12%, una de las más altas del mundo, y los últimos números pusieron en duda su estrategia. Mientras que países vecinos como Noruega, Dinamarca o Finlandia tomaron medidas más drásticas, el camino flexible sueco viene siendo cuestionado. Día a día, Suecia registra cientos de casos nuevos y confirmados de infectados por coronavirus, pero por ahora se mantiene en su estrategia tan particular y la población, según las últimas encuestas, confía en el camino elegido por el gobierno. Deliciosos tulipanes. Ah, eso explica ese misterioso viaje a Holanda. Un caso similar es el de Holanda. Allí también optaron por una estrategia menos restrictiva para hacer frente a la pandemia. No se decretó cuarentena obligatoria, se mantuvieron abiertos los comercios y se optó por un autodenominado confinamiento inteligente. Los holandeses fueron llamados a evitar bares, restaurantes, museos y burdeles, que están cerrados desde mediados de marzo y se espera que abran en los próximos días. La única regla es respetar la distancia social, y si bien se pide a los ciudadanos que traten de quedarse en sus casas y trabajen desde allí, nadie tiene impedido salir a la calle. Como en Suecia, la clave está en la responsabilidad individual. El primer ministro holandés, Mark Rutte, confía en la táctica de la inmunidad de grupo, que consiste en que la mayor cantidad posible de gente se contagie para generar una inmunidad grupal frente al virus. Esta estrategia había sido impulsada en su momento, pero luego desechada por el primer ministro inglés, Boris Johnson, ya que muy bien no le fue. Boris Johnson se encuentra en cuidados intensivos tras empeorar su salud. El primer ministro británico continúa ingresado en el hospital tras dar positivo por COVID-19. Holanda cuenta con más de 41.000 infectados y más de 5.000 muertos por coronavirus. El sistema sanitario estuvo al borde del colapso, pero en las últimas semanas el número de enfermos en hospitales descendió y se tomó como un indicio de que la estrategia está funcionando, y lo hizo sin afectar gravemente a la economía nacional.
Y los cafés de marihuana fueron cerrados en marzo, pero luego los autorizaron para hacer delivery. Está fumando otra cosa. Vos lo único que podés fumar acá es fumarme a mí. ¡Larga esa careta! El éxito holandés es puesto en duda por algunos, ya que si lo que se busca es la inmunidad del grupo, eso todavía está muy lejos. Por supuesto, no podemos dejar de perder esta oportunidad de hablar de Costa Rica, la de hoy en día, la que está haciendo historia y la que ha sido sensación. Acá en Latinoamérica también tenemos un país que ha tenido un manejo de la pandemia muy destacado y que hasta ahora viene con resultados alentadores. Hablamos de Costa Rica. Con alrededor de 800 infectados y al menos 6 muertes desde hace semanas, tiene un promedio de menos de 10 casos nuevos por día. Pero ¿cómo lograron contener al virus? El modelo costarricense se caracterizó por su rápida acción, ya que con una decena de casos confirmados, cerraron escuelas, cancelaron actividades turísticas y promovieron el teletrabajo. No es un momento para descuidarnos, no es un momento para cantar victoria. Es un momento para mantener una mayor disciplina. Nunca se decretó un confinamiento o cuarentena obligatoria, pero sí se insistió mucho en el tema de la distancia social y en evitar salir de las casas. A esto se suma que Costa Rica cuenta con un sistema de salud universal que cubre sanitariamente a cerca del 95% de su población. Y otra clave fue, una vez más, la disciplina popular. Corea del Sur probablemente sea hasta ahora el país más exitoso en la lucha contra la pandemia. A pesar de que en febrero fue uno de los centros de mayor contagio a nivel mundial, las autoridades coreanas tomaron medidas rápidamente y optaron por una estrategia contundente desde lo sanitario, pero sin llegar a confinamientos masivos y obligatorios. La decisión más importante fue la de lanzar una campaña masiva de pruebas de la enfermedad. El gobierno ofreció análisis gratuitos, se abrieron clínicas y hasta se realizaban testeos a la gente en sus autos, algo así como un testeo express. En el Estadio Olímpico de Seúl, la gente sigue llegando en auto para hacerse la prueba. El país no ha cerrado sus fronteras, pero cualquiera que quiera entrar a Corea del Sur tiene que cumplir con la cuarentena de 2 semanas y muchos tienen que hacerse la prueba del coronavirus. La táctica del testeo masivo fue acompañada por un estricto control de contactos para ubicar a aquellas personas que hayan interactuado con un infectado, para también examinarlas y, de ser necesario, aislarlas. Esto se hacía de un modo directo. Cuando alguien da positivo en la prueba, se envía una alerta por celular a los que viven o trabajan con esa persona. Estas medidas, sumadas a la disciplina de sus habitantes, hizo que por ahora Corea del Sur registre cerca de 11.000 casos confirmados, menos de 300 muertes por COVID y una tasa de recuperación cercana al 90%. Estos datos fueron los que llevaron al gobierno a plantear la progresiva apertura de la economía y la normalización de algunas actividades, como el béisbol. Now this is a stadium that can take in 23,000 fans, but because of the COVID-19, no fans have been allowed inside. So instead, fans have sent in their pictures, and they have been placed here as if they were actually here, watching the games in their stand. ¿Qué hicieron todos estos países para tener más o menos bajo control la pandemia? Básicamente la clave estuvo en la rapidez de acción de las autoridades y en la concreción de testeos masivos. Esto es lo que justamente se está planteando ahora en Estados Unidos, epicentro de la pandemia desde hace semanas. Se piden testeos. Esa pareciera ser la mejor manera de enfrentar al coronavirus. En otros casos, como Suecia, Holanda o Costa Rica, se confió más en la responsabilidad civil e individual de sus habitantes. Si bien los holandeses y suecos están bastante afectados por la pandemia, presentan una situación más bien estable respecto a la cantidad de nuevos infectados y por ahora no han sufrido nuevos picos. Entonces, en esta etapa, el camino para controlar la pandemia tiene 3 ejes fundamentales. Testear lo más que se pueda. Un Estado presente y activo y, en especial, una sociedad disciplinada y responsable.